Capítulo 3. El patrimonio de la empresa, balance de situación. En este capítulo, los activos, los pasivos, el patrimonio neto, el balance de situación, principios contables, memoria, informe de auditoría. Una vez que se conoce la cuenta de resultados, el otro documento contable fundamental es el balance que informa de la situación patrimonial de la empresa. El objetivo de este capítulo es comprender el balance de situación, así como los elementos que lo integran, activos, pasivos y patrimonio neto, y los criterios de ordenación del balance. Los activos. Los activos son bienes y derechos propiedad de la empresa. Ejemplos de activos son los edificios, las mercancías en el almacén, el dinero que deben los clientes por las ventas efectuadas y el dinero en cuentas corrientes bancarias. Los activos representan las inversiones que ha efectuado la empresa y se dividen en activo no corriente. Son aquellos activos que han de permanecer en la empresa más de 12 meses, o sea, se mantienen más allá del corto plazo, que es un año. El activo no corriente se denomina también inmovilizado fijo y se divide en inmovilizado material, terrenos, edificios, maquinaria, instalaciones, mobiliario, vehículos, ordenadores, computadoras, etcétera. Inmovilizado inteligente. Son elementos no materiales que representan derechos que tiene la empresa en relación con patentes, marcas o similares. Inmovilizado financiero. Son inversiones financieras a largo plazo como las inversiones en empresas del grupo. Por ejemplo, activo corriente. Son aquellos activos que deben permanecer en la empresa menos de 12 meses, o sea, solo están en la empresa a corto plazo. El activo corriente suele dividirse en existencias, realizable y disponible. Existencias constituidas por las mercancías, productos terminados, productos en curso, materias primas, materias auxiliares, materias para consumo, materias para reposición, embalajes y envases. Realizables son todos los bienes y derechos a corto plazo que no forman parte ni de las existencias ni del disponible. Ejemplos de realizables son los saldos de clientes. También incluyen los deudores, que son derechos que tiene la empresa por un concepto distinto al de las ventas, ya que esto corresponde a los clientes. Ejemplos de deudores son los anticipos al personal. Otras partidas que contabilizan en el realizable son los anticipos a proveedores y los pagos a cuentas de impuestos. Disponible, dinero en caja y cuentas corrientes bancarias. Los pasivos. Los pasivos son las deudas de la empresa. Ejemplos de pasivos son los préstamos bancarios, los saldos pendientes de pago a proveedores y las deudas en concepto de impuestos y seguridad social. Los pasivos indican de dónde ha obtenido la empresa la financiación y se dividen en pasivo no corriente. Son las deudas con vencimiento a largo plazo, es decir, que tienen un vencimiento más allá de los 12 meses. Pasivo corriente son las deudas con vencimiento a corto plazo, o sea, vencen a un plazo inferior a un año. En este apartado se incluyen los proveedores que también reciben la denominación de acreedores comerciales. El patrimonio neto. La diferencia entre el total de los activos y el total de los pasivos es el patrimonio neto. Por ejemplo, si una empresa tiene unos activos de 300 euros y unos pasivos de 200 euros, el patrimonio neto ascenderá a patrimonio neto. Activos menos pasivos igual 300 menos 200 igual 100 euros. Dado que los activos son la inversión y los pasivos son las deudas que financian esta inversión, el patrimonio es la parte de financiación que no se debe a nadie más que a los propios accionistas de la empresa. Recuerda, de hecho, los activos son igual a la suma de los pasivos más el patrimonio neto. Activos igual pasivos más patrimonio neto. El patrimonio neto también recibe la denominación de recursos propios, fondos propios o capitales propios. El patrimonio neto incluye el capital aportado por los accionistas y las reservas o beneficios no repartidos. En definitiva, en el patrimonio neto se incluyen aquellos elementos de la financiación que no son deudas.
Balance de situación. El balance de situación es un estado contable que refleja la situación patrimonial de la empresa en un día concreto. Por lo tanto, deriva de los activos, deriva de los activos, los pasivos y el patrimonio neto. Recuerda, mientras la cuenta de resultados es como una película del resultado que ha generado la empresa durante un ejercicio, el balance es como una fotografía del patrimonio de la empresa en un día concreto. Por lo general, la cuenta de resultados se refiere a un periodo de 12 meses. En cambio, el balance se refiere al último día de ejercicio, que suele ser el 31 de diciembre. Dicha situación compone... Se compone de los activos, los pasivos y el patrimonio neto. La parte izquierda del balance se denomina activo y en ella se sitúan los activos que tiene la empresa. La parte derecha del balance se denomina pasivo más patrimonio neto. En ella se contabilizan los pasivos y el patrimonio neto, como puedes ver en la tabla 3.1. Tabla 3.1, balance de situación. Activo, bienes, patrimonio neto más pasivo, pasivos. Bienes, lo que la empresa tiene, pasivos, lo que la empresa debe. Más derechos, lo que le deben a la empresa, más patrimonio neto, aportaciones de los propietarios y beneficios no repartidos. Ejemplo, una empresa presenta su balance de situación a 31 de diciembre separando los bienes y derechos del patrimonio neto y pasivo. Dentro de los bienes y derechos aparecen una tesorería de 200 euros, unos terrenos por 100 euros, un saldo de clientes de 150 euros, inversiones financieras a largo plazo de 50 euros y activos no corrientes mantenidos para la venta por valor de 75 euros. En el otro lado del balance, dentro del pasivo y patrimonio neto, aparecen deudas a largo plazo por 150 euros, pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta de 50 euros. El capital de la empresa es de 200 euros, proveedores por valor de 100 euros y acreedores a corto plazo de 75 euros. El balance de situación quedaría confeccionado de la siguiente forma, tal y como se muestra en la tabla 3.2. Tabla 3.2. Ejemplo de balance de situación, datos en euros. Activo, tesorería, inversiones financieras a largo plazo, clientes, terrenos, activos no corrientes, mantenidos para la venta, total activo. Patrimonio neto más pasivo, deudas a largo plazo, pasivos vinculados con activos no corrientes, mantenidos para la venta, capital social, proveedores, acreedores a largo plazo, total patrimonio neto más pasivo. Desde otro punto de vista, el activo refleja las inversiones que ha efectuado la empresa, mientras que el patrimonio neto más el pasivo representa de dónde han salido los fondos que, que han financiado dichas inversiones, como se refleja en la tabla. Tabla 3.3, la inversión y la financiación de la empresa. Activo, ¿en qué he invertido? Patrimonio neto más pasivo. ¿De dónde he obtenido la financiación? Advertencia. Como habrás oído a menudo, el balance siempre tiene que cuadrar, ya que el activo siempre debe ser igual a la suma del pasivo más el patrimonio neto. Por lo general, los activos son mayores que los pasivos y por lo tanto el patrimonio neto es positivo. En cambio, cuando los activos son menores que los pasivos, significa que la empresa tiene un patrimonio neto negativo. Esta situación se denomina quiebra e indica que la empresa tendrá dificultades para atender sus deudas. Ejemplo, si una empresa tiene un activo total de 500 euros y un pasivo de 600 euros, el patrimonio neto resultante será de menos 100 euros. Al ser un patrimonio neto negativo, se colocará debajo del activo en vez de colocarse encima del pasivo, como en la tabla 3.4. Tabla 3.4, ejemplo de patrimonio neto negativo, datos en euros. Total activos 500, patrimonio neto 100, total pasivo 600.
Ordenación del balance de situación. Se acostumbra a presentar el balance de situación siguiendo unos determinados criterios de ordenación. Así en España se suele ordenar las partidas del activo de menos a más liquidez y las del patrimonio neto más pasivo de menos a más exigibilidad, como en la tabla 3.5. En cambio, en otros países como en Estados Unidos y la mayoría de los países latinoamericanos, se sigue el criterio opuesto, ya que el activo se ordena de más a menos liquidez y el patrimonio neto más el pasivo de más a menos exigibilidad. Tabla 3.5. Ordenación del balance de situación. Activos de menor a mayor liquidez. Terrenos caja. Los terrenos son los activos menos líquidos y la caja es lo más líquido del balance. Patrimonio neto más pasivo, de menor a mayor exigibilidad, capital, proveedores. En el patrimonio neto más pasivo, lo menos exigible es el capital y las deudas con los proveedores son de las más exigibles. Ejemplo, partiendo del ejemplo del balance de situación que ya hemos visto en la tabla 3.2, se realiza la ordenación de las partidas dependiendo de su grado de liquidez en el caso de los activos y de su grado de exigibilidad en el caso de los pasivos y patrimonio neto. Mira la tabla 3.6, tabla 3.6. Ejemplo de ordenación del balance, datos en euros. Activo, terrenos, inversiones financieras a largo plazo, activos no corrientes mantenidos para la venta, clientes, tesorería, total activo. Patrimonio neto más pasivo, capital social, deudas a largo plazo, pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta, acreedores corto plazo, proveedores, total patrimonio neto más pasivo. Fondo de comercio. Formación técnica. Uno de los inmovilizados intangibles que tienen muchas empresas es el denominado fondo de comercio, que es el valor de diversos activos intangibles como el prestigio, la imagen o la marca cuando la empresa lo adquiere a otra empresa. En el fondo de comercio solo puede contabilizarse. El fondo de comercio solo puede contabilizarse cuando la empresa lo haya comprado con anterioridad. El valor del fondo de comercio será igual a la diferencia entre lo que se pague al adquirir una empresa y su valor contable. El activo que coincide con el patrimonio neto. El, no, y su valor contable. El valor contable de una empresa se obtiene al restar las deudas o pasivo del activo que coincide con el patrimonio neto. El valor contable de una empresa también se denomina valor en libros o valor teórico de la empresa. Recuerda, valor contable de una empresa es igual a activo menos deudas. Ejemplo, el valor contable de una empresa que tiene un activo de 12.000 euros y unas deudas de 7.000 euros ascenderá a 5.000 euros. Fíjate en que el valor contable coincide siempre con el patrimonio neto. Si otra empresa pagase 6.000 euros por esta, que vale 5.000 euros, indicaría que existe un fondo de comercio de 1.000 euros. El fondo de comercio refleja un valor adicional que tienen los diferentes activos intangibles que tiene la empresa: imagen, clientela, prestigio, etcétera. Amortización acumulada. En el capítulo 2 se ha explicado el concepto de amortización, que refleja el desgaste de los activos no corrientes como edificios, maquinaria o instalaciones. Por ejemplo, en la cuenta de resultados se refleja como un gasto la amortización anual. Este gasto se va acumulando en el balance y se denomina amortización acumulada. Se refleja en el activo reduciendo el valor activo Se refleja en el activo reduciendo el valor del activo el valor del activo no corriente al que hace referencia. Ejemplo, una empresa tiene una máquina que le ha costado 1.000 euros y que tiene una vida útil de 5 años. La amortización anual con el sistema lineal asciende a 200 euros y la amortización acumulada irá aumentando cada año. Se ve en la tabla 3 a 7. Tabla 3.7, ejemplo de amortización anual y amortización acumulada. Datos en euros. Año 1, 2, 3, 4, 5. Gasto de amortización incluidos en la cuenta de resultados. Amortización acumulada incluida en en el balance de situación. Ejemplo, veamos un ejemplo de balance de situación.
El balance de situación de la tabla 3.8 es el de una empresa agroalimentaria. Observa que el activo se inicia con el activo no corriente y acaba con la tesorería. En cambio, el patrimonio neto más pasivo está ordenado de menor a mayor exigibilidad. Tabla 3.8, ejemplo de balance de situación de una empresa agroalimentaria, datos en euros. Activo no corriente, 31 de diciembre del año 1. Activo no corriente, inmovilización inmaterial, inmovilización material, otros activos fijos, activo corriente, existencias, clientes, caja y bancos, total activo, patrimonio neto, hospital suscrito, reservas, pasivo no corriente, préstamos bancarios a largo plazo, otras deudas a largo plazo, pasivo corriente, préstamos bancarios a corto plazo, proveedores, deudas con la seguridad social, total pasivo y patrimonio neto. Valoración de los activos. La correcta valoración de los activos es un requisito indispensable para que la información contenida en el balance sea fiable. En principio, los activos se han de valorar a valor de coste o mercado, el que sea más bajo. A valor de coste o mercado, el que sea más bajo. El valor de coste es el de adquisición y el valor de mercado es el precio medio que el mercado ofrece por dicho activo. Recuerda. Por lo tanto, el criterio general es que los activos se valoren siempre según su valor de adquisición, a menos que su valor de mercado sea más bajo que aquel. En este último caso se utilizará el valor de mercado. A partir de esta idea general, a continuación se concretan más los criterios de valoración de los principales activos. Inmovilizado material se debe valorar al valor de adquisición deduciendo las amortizaciones practicadas. Así las amortizaciones acumuladas aparecerán en el activo, minorizando el inmovilizado material. La amortización acumulada de un elemento del inmovilizado es el reconocimiento es el reconocimiento de que dicho elemento ha sufrido un desgaste. En el valor de adquisición, además del importe de la factura del vendedor, se incluyen todos los gastos adicionales que se producen hasta su puesta en funcionamiento, transporte, aduanas, instalación, montaje, etcétera. Inmovilizado intangible debe valorarse al valor de adquisición. Las amortizaciones de este tipo de activos también aparecerán en el activo minorando minorando el inmóvil intangible. Inversiones financieras. Se suele valorar a valor de mercado, aunque si se trata de participaciones en empresa del grupo, se valoran a valor de adquisición. Existencia. Se valoran a coste de adquisición o mercado, el más bajo de los dos. Clientes. Figurarán en el balance por su valor nominal, pero si su vencimiento es superior a un año, se reflejarán por su valor actual. Sin embargo, se deducirán los deterioros por insolvencias que se hayan ido dotando. Los deterioros por insolvencias reflejan aquella parte de los saldos de clientes que son de dudoso cobro. Así, al igual que las amortizaciones acumuladas, los deterioros por insolvencias aparecerán en el activo minorizando a las cuentas correspondientes. Pérdidas de ejercicios anteriores y del ejercicio último. Las pérdidas minoran el patrimonio neto. En definitiva, las amortizaciones acumuladas, los deterioros producidos, pérdidas de valor de los activos y las pérdidas del ejercicio último o de ejercicios anteriores se pondrán en el balance restando, como se ha dicho en la tabla 3.9. Tabla 3.9, principales partidas que restan en el balance. Activo, inmovilización material, amortizaciones, activo, inmovilizado material, amortizaciones, intangible, amortizaciones, clientes, deterioro por insolvencias. Patrimonio neto más pasivo, patrimonio neto, capital, reservas, pérdidas de ejercicios anteriores, pérdidas del ejercicio. Ejemplo, en la tabla 13.10 se acompaña otro ejemplo de balance. En él se comprueba que está referido a una fecha concreta, 31 de diciembre del año 1. Como siempre, el activo debe igualar al pasivo más el patrimonio neto.
Se trata de un balance consolidado ya que está referido a un grupo de empresas. El fondo de comercio se ha diferenciado del resto del inmovilizado intangible. Tabla 310. Balance de situación de una empresa de servicios. Datos en euros. Balance consolidado. 31 de diciembre del año 1. Activo no corriente. Inmovilizado intangible. Fondo de comercio. Inmovilizado material. Inversiones financieras a largo plazo. Inversiones en empresas del grupo. Activo corriente. Existencias, clientes. Inversiones financieras a corto plazo. Anticipios al personal. Caja y bancos, total activo, patrimonio neto, capital social, resultado del ejercicio, pasivo no corriente, préstamo a largo plazo, tras deudas a largo plazo, pasivo corriente, préstamos a corto plazo, proveedores, deudas con la seguridad social, total patrimonio neto y activo y pasivo, total patrimonio neto y pasivo. Formación técnica. A menudo la empresa tiene gastos e ingresos en los que el movimiento de tesorería se produce en ejecución, se produce se produce en un ejercicio anterior o posterior. Estas operaciones generan las denominadas periodificaciones que pueden ser de activo o de pasivo. Cuando se produce un ingreso que no cobrará hasta el próximo, cuando se produce un ingreso que no se cobrará hasta el próximo ejercicio, se denomina ingreso diferido. En cambio, cuando se paga un gasto de forma anticipada, es un pago anticipado. Los pagos anticipados y los cobros diferidos son activos. Se los denomina periodificaciones de activo. Un ejemplo es la prima de seguros pagada por anticipado. Cuando se produce un gasto que no se pagará hasta el próximo ejercicio se denomina pago diferido. En cambio, cuando se cobra un ingreso de forma anticipada, es un cobro anticipado. Los pagos diferidos y los cobros anticipados son deudas y se reflejan en el pasivo. Se los denominan periodificaciones de pasivo. Un ejemplo sería el consumo de electricidad que se pagará en otro ejercicio. Prima de emisión. Información técnica. En el patrimonio neto se incluye la prima de emisión que corresponde a aportaciones adicionales de fondos por parte de los accionistas que se incorporan a la empresa con posterioridad a su creación. La prima de emisión es el sobreprecio que tienen que pagar por incorporarse más tarde a la sociedad. Provisiones. Las provisiones son deudas ciertas, pero de las que no se conoce el importe exacto o la fecha exacta de vencimiento. Cuando es altamente probable que la empresa tenga que atenderlas, deben reflejarse en el pasivo. Ejemplos de provisiones son las deudas derivadas de las pensiones de los empleados. El balance de situación en las normas internacionales de información financiera. Siguiendo las NIF, en el balance deben incluirse como mínimo las siguientes partidas: propiedades, planta y equipo, activos intangibles, inversiones financieras, existencias, subdivisiones en mercancías, materias primas, materiales, productos en curso y productos terminados. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar subdivididos según si proceden de clientes externos, de clientes del grupo, de anticipos y de otras partidas. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes. Proveedores y otras cuentas a pagar. Pasivos y activos de naturaleza fiscal. Provisiones, pasivos no corrientes, capital aportado por los accionistas y reservas. Las denominaciones de las partidas anteriores pueden ser modificadas de acuerdo con la naturaleza de la empresa. De todas formas, no se prescribe ni el orden ni el formato concreto para la presentación de la partida. Además, se pueden presentar partidas adicionales a las anteriores. En la tabla 311 se acompaña un modelo de balance con las NIF. Tabla 311, modelo de balance de situación con las NIF. Activo inmovilizado, inmovilizado material, fondo de comercio, otro inmovilizado intangible, participaciones en empresas, otro inmovilizado financiero, activo corriente, existencias, clientes y otras cuentas a cobrar, anticipos, efectivo y otros medios líquidos, total activo, pasivo y patrimonio neto, capital, reservas, resultado.
Tabla 311, continuación. Pasivo no corriente, préstamos a largo plazo, impuestos pendientes, provisiones, pasivo corriente, proveedores y otras cuentas a pagar, préstamos a corto plazo, parte a corto plazo de préstamos a largo plazo, total pasivo y patrimonio neto. Ejemplo, en la tabla 312 se presenta un ejemplo de balance de situación de una empresa que utiliza las NIF. Tabla 312, balance de situación de una empresa que utiliza las NIF, datos en euros. Año 2 y año uno. Fondo de comercio, otro inmovilizado intangible, inmovilizado material, inmovilizado financiero, acciones en empresas del grupo, clientes a largo plazo, activo no corriente, existencias, clientes, administraciones públicas, deudores, inversiones financieras temporales, tesorería, activo corriente, activos no corrientes disponibles para la venta, total activo. Tabla 312, continuación. Capital social, reservas voluntarias, reservas legales, reservas estatutarias, dividendo activo a cuenta, acciones propias, resultado, patrimonio neto, deudas financieras a largo plazo, otros acreedores a largo plazo, pasivos no corrientes, deudas financieras a corto plazo, proveedores, acreedores, provisiones de circulante, administraciones públicas, otros, otros pasivos corrientes, pasivos no corrientes asociados a activos no corrientes disponibles para la venta. Total pasivos más patrimonio neto. A continuación, se explican algunos de los conceptos de la tabla 312 que no se han utilizado en ejemplos anteriores. Acciones en empresas del grupo son participaciones accionariales en empresas en las que se ejerce el control por tener más del 50% de las acciones con derecho a voto. Clientes a largo plazo son derechos de cobro en relación con clientes que han de pagar a más de un año. Administraciones públicas, impuestos pagados por anticipado o saldos pendientes de cobro de administraciones. Deudores, derechos de cobro en relación con empresas que no tienen la consideración de clientes. Inversiones financieras temporales, acciones u otros instrumentos financieros que se van a vender antes de un año. Activos no corrientes disponibles para la venta. Activos no corrientes que la empresa ha decidido vender y que por lo tanto se espera que la empresa y se espera convertir en dinero a corto plazo. Normalmente se trata de inmuebles. Reservas voluntarias, beneficios no repartidos que la empresa de manera voluntaria decide destinar a reservas. Reservas legales, beneficios no repartidos que la empresa por mandato legal destina a reservas. Reservas estatutarias, beneficios no repartidos que la empresa de acuerdo con los estatutos destina a reservas. Dividendo activo a cuenta, dividendo que la empresa ha pagado a cuenta de los beneficios de la empresa. Mientras la Junta General de Accionistas no la apruebe formalmente, se restan del patrimonio neto. Acciones propias, acciones adquiridas de la propia sociedad. En lugar de ponerlas en el activo, se ubican en el patrimonio neto restando del capital. También reciben la denominación de autocartera. Acreedores, deudas que tiene la empresa con empresas que no tienen que no tienen la consideración de proveedores, entidades de crédito o administradores. Provisiones de circulante, obligaciones en las que no se conoce con seguridad la fecha de pago o el importe. Pasivos no corrientes asociados a activos no corrientes disponibles para la venta. Deudas relacionadas con activos no corrientes que la empresa ha decidido poner a la venta. Se trata, por ejemplo, del préstamo hipotecario que financia un inmueble puesto a la venta. El balance de situación en el Plan General de Contabilidad. En la tabla 313
Puedes ver el modelo abreviado del balance del Plan General de Contabilidad, PGC. En el activo corriente se incluyen activos no corrientes que la empresa ha decidido poner a la venta. Se trata, por ejemplo, de edificios o locales que se espera vender a corto plazo y reciben la denominación de activos no corrientes mantenidos para la venta. Es habitual que estos inmuebles tengan algún préstamo vinculado. En este caso, en el pasivo también se pondrán en el pasivo corriente y se denominan pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. A los clientes se les denomina también deudores comerciales. En el apartado de deudores se incluye también la parte de capital que los accionistas tienen pendiente de desembolsar. Tabla 313, modelo abreviado de balance del PGC. Activo 2000, 2001. Activo no corriente. Inmovilizado intangible. 2. Inmovilizado material. 3. Inversiones inmobiliarias. 4. Inversiones en empresas del grupo. 5. Inversiones financieras a largo plazo. B. Activo corriente. 1. Activos no corrientes mantenidos para la venta. 2. Existencias. 3. Deudores comerciales y las otras cuentas a cobrar. 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 2. Accionistas, socios por desembolsos exigidos. 3. Otros deudores. 4. Inversiones en empresas del grupo a corto plazo. 5. Inversiones financieras a corto plazo. 6. Periodificaciones a corto plazo. 7. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Total activo A más B. Patrimonio neto y pasivo. A. Patrimonio neto. A1. Fondos propios. 1. Capital. Tabla 313. Continuación. Patrimonio neto y pasivo. A. Patrimonio neto. 2. Primera emisión. 3. Reservas. 5. Resultados de ejercicios anteriores. 6. Otras aportaciones a socios. 7. Resultado del ejercicio. B. Pasivo no corriente. 1. Provisiones a largo plazo. 2. Deudas a largo plazo. 1. Deudas con entidades de crédito. 2. Otras deudas a largo plazo. 3. Deudas con empresas del grupo. C. Pasivo corriente. 1. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. 2. Provisiones a largo plazo. 3. Deudas a corto plazo. 1. Deudas con entidades de crédito. 4. Deudas con empresa del grupo. 5. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 1. Proveedores. 2. Otros acreedores. 6. Periodificaciones a corto plazo. Total patrimonio neto y pasivo. A más B más C. Ejemplo, en la tabla 314 se presenta un ejemplo de balance de situación de una empresa que utiliza el Plan General de Contabilidad. Tabla 314, balance de situación de una empresa que usa el PGC, datos en euros. Año 2, año 1. Activo no corriente, inmovilizado intangible, inmovilizado material, inmovilizado financiero. Activo corriente, existencias, deudores, tesorería y equivalentes de tesorería. Total activo. Patrimonio neto, capital social, otros fondos propios. Pasivo no corriente, acreedores a largo plazo. Pasivo corriente, deudas financieras, acreedores comerciales, otros pasivos corrientes. Total pasivo y patrimonio neto. Equivalentes de tesorería. Son inversiones financieras que en un plazo muy corto de tiempo, por lo general menos de 3 meses, se convertirán en dinero. Otros fondos propios incluye diversos tipos de reservas y el resultado de la empresa. Principios contables. La contabilización de las operaciones que realiza la empresa se hace de acuerdo con los principios contables que están incluidos en las NIF y en el PGC. Estos principios se reflejan en la tabla 315.
Tabla 315. Principios contables. Principio contable, empresa en funcionamiento, significado. Se considera que la gestión de la empresa continuará en un futuro previsible, por lo que la aplicación de los principios y criterios contables no tiene el propósito de determinar el valor del patrimonio neto a efectos de su transmisión global o parcial, ni el importe resultante en caso de liquidación. Devengo. Los efectos de las transacciones o hechos económicos se registrarán cuando ocurran, se imputan al ejercicio al que las cuentas anuales se refieren los gastos y los ingresos con independencia de la fecha de su pago o de su cobro. Uniformidad. Adoptado un criterio dentro de las alternativas que, en su caso, se permitan, deberá mantenerse en el tiempo y aplicarse de manera uniforme para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares, en tanto no se alteren los supuestos que motivaron a su elección. De alterarse estos supuestos, podrá modificarse el criterio adoptado en su día, o en tal caso, estas situaciones se harán constar en la memoria, indicando la incidencia cuantitativa y la cualitativa de la variación sobre las cuentas anuales. Prudencia. Se deberá ser prudente en las estimaciones y valoraciones a realizar en condiciones de incertidumbre. En principio, solo se contabilizarán los beneficios obtenidos hasta la fecha de cierre del ejercicio. Por el contrario, se deberán tener en cuenta con todos los riesgos con origen en el ejercicio o en otro anterior, tan pronto sean conocidos, incluso si solo se conocieran entre la fecha de cierre de las cuentas anuales y la fecha en que éstas se formulen. Excepcionalmente, si los riesgos conocieran entre la formulación y la aprobación de las cuentas anuales y afectaran de forma muy significativa la imagen fiel, las cuentas anuales deberán ser reformuladas. Hay que tener en cuenta las amortizaciones y las correcciones de valor, tanto si el ejercicio se salda con beneficio como con pérdida, tanto si se salda como con beneficio como con pérdida. No compensación. Salvo que una norma disponga de forma expresa lo contrario, no podrán compensarse las partidas del activo y del pasivo o o las de gastos e ingresos, y se valorarán separadamente los elementos integrantes de las cuentas anuales. Y se valorarán separadamente los elementos integrantes de las cuentas anuales. Se admitirá la no aplicación estricta de algunos de los principios y criterios contables cuando la importancia relativa en términos cuantitativos o cualitativos de la variación que tal hecho produzca sea escasamente significativa y en consecuencia no altere la expresión de la imagen fiel. Las partidas las partidas o importes cuya importancia relativa sea escasamente significativa podrán aparecer agrupados con otros de similar naturaleza o función. La memoria. La memoria es un documento contable que complementa y amplía la información contenida en el balance de situación y en la cuenta de resultados de las empresas. A continuación se resumen los aspectos más importantes que se contemplan en la memoria. Actividad de la empresa, objetivo social de la empresa y la actividad y la actividad a que se dedica. Domicilio, forma legal, denominación de las empresas, del grupo y la moneda funcional. Bases de presentación de las cuentas anuales. Imagen fiel, declaración de que las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa. Cambios en criterios contables. Explicación detallada de los ajustes por cambios en criterios contables realizados en el ejercicio. Ex- Corrección de errores. Explicación detallada de los ajustes por corrección de errores realizados en el ejercicio. Aplicación de resultado. Información sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Normas de valoración e información detallada. Inmovilización intangible
inmovilizado intangible, inmovilizado material, inversiones inmobiliarias, arrendamientos, existencias, transacciones en moneda extranjera, impuestos sobre beneficios, ingresos y gastos, provisiones, gastos de personal y compromisos por pensiones, subvenciones, activos financieros, pasivos financieros, fondos propios, situación fiscal, impuestos sobre beneficios y otros tributos, ingresos y gastos. Operaciones con partes vinculadas. Información sobre operaciones con partes vinculadas, entidad dominante y otras empresas del grupo. Información sobre los anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y a los miembros de los órganos de administración. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio expresado por categorías. Informe de auditoría. El informe de los auditores es una carga dirigida a quien ha encargado la auditoría, por lo general el consejo de administración o los accionistas, que contiene las siguientes partes. Alcance de la auditoría, cuentas auditadas, normativa contable y normas de auditoría aplicadas. También se indican las normas de auditoría que no se han podido utilizar. Opinión puede ser de diversa índole, favorable sin salvedades. El autor externo confirma que las cuentas representan la imagen fiel sin ninguna objeción. Favorable con salvedades. El auditor externo confirma que las cuentas representan la imagen fiel, pero ponen objeciones que son las salvedades. La existencia de salvedades reduce la fiabilidad de las cuentas. Cuando sea posible, las salvedades deberán recogerse en las cuentas anuales para ajustarlas. Desfavorable. El auditor opina que las cuentas no reflejan la imagen fiel de las situaciones de la empresa, por lo tanto, las cuentas no son fiables. Denegada. El autor no manifiesta opinión sobre las cuentas a causa de los problemas inherentes a la contabilidad de la empresa. Este es el caso más desfavorable y se produce cuando la contabilidad que hace la empresa y los sistemas de control tienen efectos muy importantes. Párrafo de énfasis. De manera ocasional, el auditor puede poner de relieve circunstancias significativas, aunque éstas no afecten su opinión por no tener la consideración de salvedades. Un ejemplo de párrafo de énfasis se produce cuando el auditor opina que la continuidad de la empresa no está asegurada como consecuencia de pérdidas importantes. Por lo tanto, el auditor indicará si los datos contables incluidos en el informe de gestión concuerdan o no con las cuentas anuales. Recuerda, es muy importante que las cuentas sean fiables. Para ello, es de gran ayuda que la empresa tenga un informe de auditoría con una opinión favorable y sin salvedades. Este informe lo realiza el auditor externo. La auditoría de cuentas es una actividad regulada por ley y el auditor es responsable de las consecuencias que puedan producirse en caso de que su trabajo esté mal realizado. Empresas obligadas a auditarse. Información técnica. Las empresas españolas obligadas a auditar sus cuentas son las que superen durante 2 ejercicios consecutivos 2 de los 3 requisitos siguientes. Total de sus activos si superan ah, los 850 euros. Importe neto de la cifra de negocio si supera 700. ¿Qué cosas? Número medio de trabajadores si supera los 50 euros. Además de estos requisitos generales, existen otros supuestos especiales que pueden obligar a una empresa a auditar sus cuentas. Sociedades cotizadas en bolsa, entidades financieras, compañías aseguradoras, sociedades de garantía recíproca, empresas del sector eléctrico, sociedades anónimas deportivas o federaciones deportivas españolas. Empresas que reciben subvenciones del Estado y otros organismos públicos dentro de los límites que reglamentariamente fije el gobierno por Real Decreto. Empresas o entidades que realizan obras, prestaciones, servicios o suministren bienes al Estado y organismos públicos dentro de los límites que reglamentariamente fije el gobierno por Real Decreto.
Entidades sin ánimo de lucro en las que en la fecha del cierre del ejercicio concurran al menos dos de las circunstancias siguientes. El total de las partidas del activo supere los 2.400.000 euros. El importe neto de su cifra anual de negocio supere los 2.400.000 euros. El número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio económico sea superior a 50. Cooperativas de vivienda en las que a fecha de cierre del ejercicio se produzca alguno de los siguientes supuestos. Que la cooperativa tenga en promoción entre viviendas y locales un número superior a 50. Cualquiera que sea el número de viviendas y locales en promoción cuando correspondan a distintas fases o cuando construyan en distintos bloques que constituyan a efectos económicos promociones diferentes. Que la cooperativa haya otorgado poderes relativos a la gestión empresarial a personas físicas o jurídicas distintas de los miembros del Consejo Rector, cuando lo prevean los estatutos o lo acuerde la Asamblea General. Aquellas sociedades mercantiles en las que al menos un socio que represente el 5% del capital social lo solicite al registro mercantil de su provincia. Aquellas sociedades cooperativas en las que al menos el 5% de los socios le solicite al registro de sociedades cooperativas. Parte 2. Conceptos básicos sobre los costes. Mira, papá, le he comprado unos petardos para la verbena, pero no te preocupes, ya los he cargado a tu cuenta de explotación. ¿Qué es verbena? En esta parte veremos los principales tipos de costes que tienen las empresas. También trabajaremos en los sistemas de cálculo de costes más importantes. De esta forma, será más fácil comprender cómo se calcula el coste de un producto. Capítulo 4. Tipos de costes y su cálculo.